clase de hoy. Ya. Les mandé al grupo, vamos a pasar laboratorio en horario de boleta. Posiblemente me digan que máximo puedo meter 15, 20, entonces por eso todavía no les he definido cómo nos vamos a organizar con el laboratorio presencial. Tampoco me han dado la autorización para comenzar. ¿Ya? Hasta que yo no les diga nada, vamos a seguir pasando de forma virtual. De todas maneras, a mí me programaron dos grupos, entonces yo tengo que darle dos clases, ¿no? O sea, dos horarios. Los que no pueden asistir por ningún motivo, problema de trabajo, cualquier cosa, el horario de las 11:30 del martes es complicado. Entonces mandé un formulario a Google y el horario que más votos tengan, ese va a ser nuestro segundo horario. Y ese va a ser única y exclusivamente de forma virtual, ¿ya? Así que los que no puedan asistir después cuando volvamos a hacer presencial y desean pasar solo de forma virtual para llevar al laboratorio, van a asistir a ese horario. Bueno, antes de comenzar, ¿alguna pregunta que tuvieran? Quienes no habían entrado a la anterior clase que tuvimos de presentación el anterior martes. Bien, entonces vamos a comenzar con el primer laboratorio, que es el laboratorio de consolidación, que viene de la mano de que ustedes vienen viendo con el ingeniero, que es el tema número 1 en mecánica de suelos 2, que es el fenómeno, el efecto de la consolidación en suelos arcillosos. Bien. El ensayo de consolidación consiste básicamente en introducir esfuerzos de tensiones en la masa del suelo o cargarlo, ¿ya? Y nosotros vamos a ir viendo cómo va variando el volumen de dicho suelo, cómo va perdiendo relación de espacio vacío y cómo se va comprimiendo a la vez, ¿ya? En principio el ensayo es bastante sencillo, necesitamos arcilla, necesitamos armar un equipo o cámara de consolidación, la cual va a estar completamente saturada, y sometemos a un incremento de carga y vamos midiendo la deformación que va sufriendo el suelo. Básicamente el ensayo es sencillo de realizar, pero toma bastante tiempo, ¿ya? Bueno, el laboratorio se conoce como consolidación unidimensional de los suelos, debido a que nosotros el efecto de la consolidación lo vemos en laboratorio en una sola dimensión. Eh, la muestra de suelo se va a estar comprimiendo en sentido vertical, pero no puede expandirse, no puede hincharse en los otros dos sentidos, debido a que está confinada en un anillo de consolidación. Entonces, si bien no refleja a ciencia exacta lo que pasa en el terreno, porque fíjense ustedes, en el terreno la arcilla o el suelo no va a estar confinada. Entonces, cuando hay una carga va a tratar de generar una tensión lateral empujando a los suelos que tiene a su alrededor, ¿ya? Entonces, es la manera más fácil o más simple de asemejar o de realizar el fenómeno, el ensayo, pero la consolidación que sufre el suelo en el laboratorio, por eso que recibe el nombre de este ensayo de consolidación unidimensional, ¿ya? Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen, ¿ya? Y se da exclusivamente en suelos finos cohesivos, como sea algunas arcillas y limos plásticos. La consolidación en arena, por ejemplo, es instantánea de inmediato una vez aplicada la carga. No ocurre así en los suelos cohesivos. Va siendo lento y se va dando a través del tiempo, ¿ya? Es como dice aquí la diapositiva, ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. La consolidación trae sus consecuencias, como sea asentamientos, hundimientos verticales, que si nosotros no los tomamos en cuenta pueden generar daño o colapso inminente de la estructura. El ejemplo más fácil de asimilar el fenómeno de consolidación, o el que más se puede reflejar, es el caso de la Torre de Pisa en Italia, ¿ya?
que ha sido fundada sobre terreno arcilloso, y como no hay una distribución adecuada, entonces se generó ese asentamiento, esa inclinación. Bien, ahí en la gráfica ustedes pueden ver el diagrama de tensiones que va sufriendo la torre de Pisa, y el refuerzo que se ha colocado para que no se siga generando mayor asentamiento. Hay una especie de tubulones o de pilotes que se ha colocado, se ha hincado ahí para que se distribuya de mejor manera la tensión que está transmitiendo la base o la fundación eh, a través del suelo, ¿ya? Entonces, fíjense, la mayoría de los software o programas ustedes van a ver que siempre les trabaja así, CPK, ROW, etcétera. Unas líneas o formas parecidas a las curvas de nivel que ustedes conocen, y van variando el color en función a la tensión que va transmitiendo. Obviamente un color más rojizo les indicará que la tensión ya está en su punto máximo de lo que soporta el suelo. Y a medida que se va oscureciendo, o sea, perdón, se va aclarando, por ejemplo, un amarillo ya me indica que la tensión del suelo es mucho menor de la que puedes soportar, ¿ya? En Santa Cruz nosotros hay zonas en las cuales tenemos una estratigrafía bastante complicada, especialmente aquellas que se encuentran cerca del río, ¿ya? Por ejemplo, la avenida Moscú, hay gran cantidad de un estrato arcilloso entre 1,5 metros a 4 metros de profundidad. Entonces hay que tener bastante cuidado al hacer alguna consideración, ¿no? Fíjense, puede ser que ustedes al metro, metro y medio se encuentren con arena. Entonces dicen, bueno, tengo un buen suelo, voy a hacer una zapata pequeña, soporta. Pero si ustedes no se dedican o no hacen un estudio de suelo, puede ser que se encuentren, por ejemplo, con una estratigrafía así, como la que hay acá en la imagen. Una arena, una arcilla, otra arena y un limo arcilloso. Entonces, principalmente el primero, especialmente porque se encuentra saturado, va a sufrir el fenómeno de consolidación. Entonces, ustedes tienen su zapata asentada sobre el estrato de 1 metro, no hay ningún problema. Pero a lo largo del tiempo va a ir generando hundimientos en este otro estrato de arcilla, ¿ya? Y recuerden que la distribución de cargas no es igual. Las zapatas centrales son más cargadas que las esquineras o las de costado. Y las de costado tienen o se genera un fenómeno de momento debido a que el eje baricéntrico de una columna no concuerda con el de su zapato. Entonces se genera un momento que puede ser absorbido por una viga de arrastre, como se conoce, o con la misma viga de fundación si hubiera, ¿ya? Pero la transmisión de carga al suelo va a generar de que se vaya produciendo asentamientos diferenciales. Y eso es lo que produce que haya partiduras en las paredes, es lo que produce de que las columnas sufran igual cierto revienten a veces los revoques. Entonces, si bien puede llegar a seguir funcionando la estructura, ya genera un cierto grado de incertidumbre en las personas que lo habitan. Una casa, imagínense un edificio más grande todavía, es muy complicado. Entonces, es por eso que es importante, uno, hacer un estudio de suelo, determinar qué tipos de suelos hay antes de hacer una edificación, y dos, en el caso de encontrarse con arcilla, hacer ensayo de consolidación. ¿Para qué? Para determinar el esfuerzo de preconsolidación, que es lo que vamos a ver en este ensayo, y para determinar el coeficiente de consolidación, ¿ya? Por ejemplo, estos valores que ustedes ven aquí, ¿ya? El contenido de humedad, el peso específico de los sólidos, el límite líquido, este C sub B es la tasa de asentamiento, la tasa de consolidación para una determinada carga. Y el esfuerzo de preconsolidación, o sea, la carga con la cual el suelo ha estado sometido, la carga máxima a la cual el suelo ha estado sometido en toda su vida, ¿ya? Esos conceptos los vamos a ir aprendiendo en este laboratorio. Este laboratorio, si la próxima semana se me permite ya pasar clases presenciales, lo vamos a hacer, o si no, ya voy a explicarles los cálculos a ustedes de forma virtual, ¿ya? Bien.
Lo que caracteriza a la consolidación de las arcillas es las deformaciones o los cambios volumétricos que sufre la masa del suelo, ¿ya? Ese fenómeno de cambiar cambiar de volumen debido a la carga se conoce como compresibilidad, ¿ya? La cual se caracteriza por una reducción del volumen acentuada con el aumento de la tensión efectiva, deformaciones no reversibles, porque si bien ustedes comprimen la arcilla, la descargara, la arcilla va a tener una recuperación, pero es bastante baja comparado con la deformación que sufre. Entonces, por eso que el punto dice deformaciones no reversibles. Bien. Y el ensayo utilizado para medir la compresibilidad se conoce como la consolidación unidimensional o el ensayo edométrico, ¿ya? Por eso el equipo se llama consolidómetro o edómetro, ¿ya? El cual nos permite simular de forma controlada el proceso de consolidación y obtener los parámetros de compresibilidad y estimar el tiempo necesario para que este proceso. Por eso que aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, dice el coeficiente de consolidación o la tasa de consolidación, 0.80 metros cuadrados sobre año. ¿Ya? Ese ya es un cálculo más propio de la materia de fundaciones, pero ustedes necesitan los datos del laboratorio para llegar a tener este valor. Entonces, es por eso que es importante realizar el ensayo de consolidación arcilla. Las normas que rigen el ensayo tenemos la ASTM-T 2435 y la Aston T216. Bien. Objetivo. Este método se refiere al procedimiento para determinar la tasa y magnitud de la consolidación del suelo cuando se confinan lateralmente, se cargan y se drenan axialmente. La finalidad es determinar la velocidad y el grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterlo a una serie de incrementos de presión de carga. ¿Ya? En el ensayo, como tiene que estar completamente saturada la muestra, entonces a la masa del suelo se le colocará tanto por encima como por debajo unas piedras porosas para que el agua pueda circular, ¿ya? O pueda drenar. ¿Bien? Lo que nos explica el ensayo, por ejemplo, aquí pueden ver los gráficos. Esta es la masa inicial. Ya ustedes llegan a cargar con una determinada carga y el suelo va a empezar primero a perder todos los espacios vacíos. Si el suelo se encuentra saturado, entonces ya no tiene espacio vacío, van a estar llenos por agua. Entonces, como se va a ir comprimiendo, va a ir usando agua. ¿Ya? A medida que vamos incrementando la carga, entonces, como necesitamos drenar, porque el agua tiene que ser expulsada, hay una reducción de vacío. Entonces, es por eso que se trabaja con las piedras porosas. ¿Ya? Fíjense, van cargando, van incrementando las cargas, el suelo se va comprimiendo, y cuando se genera la descarga, si bien aquí no se refleja de una manera adecuada, la recuperación que sufre el suelo es bastante menor comparada con la deformación que ha sufrido, ¿ya? Entonces es por eso que les decía de que el proceso de deformación es no reversible, ¿ya? Y al final se debe formar una gráfica entre la relación de vacío y las cargas o la tensión que se está generando. Y con eso nosotros determinamos el esfuerzo de preconsolidación. ¿Bien? Fíjense, los suelos granulares, el tiempo de consolidación es bastante rápido. Hay un asentamiento brusco en suelos granulares. No ocurre eso en los suelos finos. A lo largo del tiempo va a seguir consolidándose, entonces va a seguir sufriendo asentamiento esa estructura. En general, el asentamiento del suelo causado por las cargas se divide en tres categorías, que es el asentamiento inmediato, provocado por la deformación elástica del suelo, ¿ya? Los cálculos de asentamiento inmediato se basan en ecuaciones derivadas de la teoría de elasticidad, y en el caso de mecánica de suelo se aplica únicamente la ecuación de Tersay, la cual es válida para asentamientos no mayores a 1 pulgada. Entonces esos son asentamientos inmediatos. Ahora, el asentamiento por consolidación primario es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupan los espacios vacíos.
¿ya? Los suelos granulares solo tienen un asentamiento inmediato. Los suelos cohesivos tendrán tanto el asentamiento por consolidación primaria como el asentamiento por consolidación secundaria, que eso ocurre ya cuando hay un reajuste plástico de la estructura del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Se ha reducido completamente el espacio, los espacios vacíos que tiene el suelo, pero si yo sigo cargando el suelo, va a seguir comprimiéndose. ¿Ya? Entonces hay un ajuste plástico en la estructura del suelo. Va a seguir deformándose a pesar de que no tenga espacio vacío. Y el asentamiento por consolidación secundaria, obviamente, procede, o el primario antecede al asentamiento por consolidación secundaria. ¿Bien? Consecuencia de la consolidación, tenemos el incremento del esfuerzo efectivo, la reducción en el volumen de vacío, la reducción en el volumen total y el asentamiento del terreno y el asentamiento de la estructura. ¿Por qué el incremento de esfuerzo efectivo? Porque recuerden que yo tengo menor superficie de contacto si empiezo a expulsar la cantidad de agua del suelo, ¿ya? Eso lo habrán visto bien con el ingeniero cuando explica cómo se genera el fenómeno de la consolidación, ¿ya? Análogamente se parece a la compresión de un resorte en el cual ustedes lo tienen primero completamente lleno y luego le generan un espacio para que el agua pueda ser expulsada, ¿ya? La reducción de volumen de vacío, ya eso sabemos cómo se genera. La reducción de volumen total también. Lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el asentamiento del terreno y con el asentamiento del terreno, el asentamiento de la estructura, ¿ya? Los que están llevando la materia hiperestática van a entender muy bien que asentamiento que sufre el terreno se genera esfuerzos internos en las estructuras. Entonces es por eso que hay que considerar también el asentamiento de la estructura. El primer fenómeno que se genera con la consolidación es cuando empiezan las paredes a partirse, ¿ya? Es lo que ustedes, si se han dado una vuelta por la universidad, ahí atrás de la zona de entrada de medicina, hay un edificio que está abandonado. Si bien tiene algunos problemas con respecto a las luces que son muy elevadas, parte también del problema para que eso no esté en uso es el asentamiento que ha tenido ese suelo. Ya las paredes han empezado a partir, se genera siempre esa susceptibilidad de que el edificio puede colapsar. Por eso que está en desuso, nunca se ha podido usarlo, en otras palabras. Los parámetros más importantes a obtenerse de un ensayo de consolidación son los siguientes. La tensión de preconsolidación, que es la máxima presión a la cual ha estado sometido el suelo en su vida. El índice de compresibilidad, que nos indica si un suelo va normalmente consolidado o sobreconsolidado, ¿ya? Si es menor a 1, es normalmente consolidado. Si es mayor a 1, ya hablamos de una arcilla sobreconsolidada y que ya con el tiempo tiene el comportamiento de aparecer un material rocoso, ¿ya? El índice de recompresión, que nos indica la compresividad de un suelo preconsolidado, ¿ya? Y el coeficiente más importante, que es el coeficiente de consolidación, que nos indica la tasa de compresión bajo un incremento de carga. O sea, cuánto es lo que el suelo con una determinada tensión se va a asentar en un determinado tiempo. Eso es el coeficiente de consolidación, ¿ya? Bien, ahora pasemos a la parte más elemental. Antes de explicar en qué consiste el ensayo, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos visto? Otra cosa más, ¿alguien está grabando el laboratorio? Yo estoy grabando auxiliar.
Ya, le encargo, sí, si puede dar todas las clases, yo ya al final le recompenso con unos puntos. Ya, eso para que Listo, gracias. me escribe, sí, por favor, para que lo tenga anotado. ¿Listo? Bueno, entonces, continuemos. Ya lo que es propiamente el ensayo, nosotros necesitamos lo siguiente. El consolidómetro, que es esto que ustedes pueden ver acá. Bien, este es el equipo. El anillo de consolidación, que es precisamente este con el que nosotros vamos a extraer la muestra del suelo. Deformímetros que pueden ser tanto analógicos como el que ven acá, como el que ustedes habrán visto seguro en mecánica de suelos 1, para algún ensayo, o puede ser un transductor de deformación, ya que es algo más electrónico y más preciso todavía para tomar lectura. Las piedras porosas, fíjense, esta de acá y esta de acá, ¿ya? Que debido a la porosidad que tiene, entonces el agua puede circular o puede drenar a través de ella. Equipos de carga, que son unas pesas con las cuales nosotros vamos a determinar la presión que va a tener el suelo, ¿ya? El equipo necesario para el moldeo de la muestra, eh, las muestras que se trabajan para el ensayo de consolidación tienen que ser muestras inalteradas. Obviamente deben ser extraídas con tubería Shelby. Entonces yo necesito tener un equipo necesario para extraer esa muestra y para poder prepararla y meterla en este anillo de consolidación. Eso incluirá un cortador, una cizalla cilíndrica, ¿ya? Balanza, porque necesito determinar el peso de la masa del suelo, determinar el peso del anillo, para así de esa manera, con el volumen del anillo y el peso, yo determinar la densidad del suelo, que es un parámetro bastante importante. Un horno para secar la muestra, ¿ya? Ya hasta pusimos el formímetro y equipo misceláneo para manipular lo que es guantes, espátulas. Ya. Me disculpan un momento. Fíjense que en la anterior imagen hay un deformímetro analógico, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver ya lo que les dije que es un traductor de deformación, un LVDT. ¿Eh? Esta sería la célula métrica, la cámara de consolidación. Fíjense, con esto nosotros vamos a extraer, fíjense, el anillo geométrico o el anillo de consolidación está biselado en una de sus partes. Entonces, esa es la manera con la cual nosotros vamos a poder entrar sobre la masa del suelo y luego finalmente enrasar para llevarlo a la cámara de consolidación, ¿ya? Ahora una piedra porosa inferior y una superior. Antes de las piedras porosas, obviamente se debe colocar un papel filtro, ¿ya? Luego se coloca el collarín, se ajusta con las tuercas, se pone el pistón de carga, se lo lleva a la máquina, al equipo de consolidación, se lo satura completamente de agua antes de empezar con
la parte del cargado o de la aplicación de carga, ¿ya? Esto consiste en el edómetro o el equipo de consolación, ¿ya? Un- una palanca que me generará un brazo o un momento, cosa que si yo coloco 1 kilogramo aquí, puede trabajarme o generarme 10 kilogramos de fuerza sobre la masa del suelo, ¿ya? Vuelvan a entrar a la reunión antes que se finalice, ¿bien? Al mismo enlace vuelven a entrar. El equipo con el que se trabaja en el ensayo de consolidación, ¿ya? Todo esto va a venir ensamblado en la parte de acá. Habrá un yugo que hace que se nivele. Tendrá un contrapeso también para mantener lo más horizontal posible el brazo de palanca, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se extrae muestra inalterada, como diría Shelby, se corta una pequeña porción y luego se introduce de la parte biselada sin presión el anillo odométrico o el anillo de consolación. ¿Ya? Una vez lo hayan introducido, entonces proceden a enversarlo para que de esa forma quede completamente a nivel tanto por la parte superior como por la parte inferior el anillo de consolidación. Previamente ustedes debían haber tomado dimensión de tanto la altura como el diámetro del anillo y el peso también. Para de esa manera determinar el peso del anillo, el volumen del anillo que se pueda contener. Y finalmente, una vez se encuentra enlazado la muestra del suelo, se lo lleva a pesar, se descuenta el peso del anillo, se obtiene la masa del suelo, y con el volumen ya ustedes pueden obtener la densidad del suelo. Bien. Con lo que les sobra de acá, ustedes pueden hacer clasificación tanto de la arcilla, ya sea por hidrometría o tal vez si se puede por también número 200, determinar el peso específico y hacer los límites de Attenberg, límite líquido, límite plástico. Bien. Entonces, el armado del equipo de consolidación o de la cámara de consolidación es el siguiente, ¿ya? Ahí está la célula geométrica o la cámara de consolidación. Ya tienen enlazado el anillo de consolidación, entonces ponen una piedra porosa, la inferior, colocan un papel filtro, colocan el anillo de consolidación, luego colocan el collarín, ¿ya? Ahí van a estar los pernos, colocan otra vez otro papel filtro antes de colocar la piedra porosa superior. Ajustan el collarín, lo van a tener así, ¿ya? Finalmente ponen una piedra porosa y ponen el pistón de carga. Eso se lleva al edómetro o al anillo de consolidación, perdón, al consolidómetro. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo de aplicación de carga? Es el siguiente, fíjense, el yugo, las reacciones que habrá, el contrapeso, la pesa, este brazo de palanca genera de que haya la condición de 10-1. Fíjense, en el centro es 10-1, 9-1 aquí y 11-1 acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco una pesa de 1 kilo aquí, se estará transmitiendo, el yugo me estará transmitiendo una carga de 10 kilogramos, ¿ya? Y bueno, una vez se encuentre la muestra de suelo aquí, se procederá con el ensayo. ¿En qué consiste el ensayo? Básicamente, ya lo hemos visto, determinamos el diámetro, la altura y el peso del anillo de consolidación. Con eso nosotros vamos a poder determinar cuánto habrá sido la masa y la densidad del suelo después. Y finalmente se procede primero a llenar completamente de agua la cámara de consolidación. Eso para que se genere la saturación completa del agua, ¿ya? Es por eso que se coloca tanto papel filtro y piedras porosas como por encima como por debajo de la masa del suelo, ¿ya? De ser necesario, se debe controlar la expansión, o sea, medir el hinchamiento, que va a sufrir un hinchamiento, a no ser que la arcilla que hubiéramos obtenido se encuentre completamente saturada.
cosa que no siempre se puede dar. Entonces, vamos a dejar que hinche un poco el suelo debido a que está absorbiendo agua, ¿ya? Y nosotros vamos a medir ese hinchamiento. Y antes de proceder a hacer el ensayo, se coloca una precarga, una carga de estabilización que es bastante baja, que va del orden de 0.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 0.10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso para que el hinchamiento que sufrió el suelo se vaya desapareciendo, ¿ya? Y el ensayo básicamente consiste en aplicar incrementos de carga o de presiones que se dupliquen comparado con el anterior. La consolidación lenta básicamente consiste en aplicar cargas, por ejemplo, en este caso podríamos decir de 0.25, 0.50, 1, 2, 4, 8, 16. Puede ser que dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, un suelo más blando, yo podría empezar con una carga de 0.125, subir a 0.25, 0.50 y que la última sea 4.8. O puede haber un suelo un poco más duro, entonces yo podría empezar con 0.50 y que la última tensión de carga sea de 32 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Lo que va a variar, dependiendo a la dureza del suelo, va a ser el incremento de carga. Pero siempre el incremento de carga se duplica, ¿ya? Estas cargas se van a colocar de un día a otro. ¿Qué quiere decir? Que si yo empezara hoy con estos valores, el día de hoy yo pusiera 0.25 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el día de mañana yo colocaré 0.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el día de pasado mañana será agua. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo debo determinar o tomar lectura de las informaciones, es lo que habíamos hablado. ¿Cuándo se toma lectura? En los siguientes tiempos. Fíjense, a los 0 segundos, a los 6 segundos, a los 15 segundos, a los 30